Pues un saludo especial a todos nuevamente. Ya son caras conocidos todos. Es un placer volverlos a saludar. Mejor dicho. Aprovechamos pues entonces este espacio para unas reflexiones en torno a la reforma que se ha presentado por el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación, el 16 de abril, en el Congreso de la República sobre la reforma de la Ley 906 de 2004. Voy a hacer en un orden sistemático, pues yo creo que no alcanzamos obviamente a abordar todo el tema porque pues, es obvio que es muy extenso. Sin embargo, pues trataremos de hacerlo en algunas sesiones que más se puedan, si el tiempo nos permite y obviamente que con la participación de otros compañeros. Bien, lo primero que debo decirles es que la reforma del Código de Procedimiento Penal ha sido presentado por el doctor Yacir Reyes Alvarado y el Fiscal General de la Nación, atendiendo al desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional durante esta década de vigencia de la Ley 906 del 2004. Debido a ello, entonces, se acomoda, digámoslo así, a esos pronunciamientos que se han proferido pues, por las altas cortes en diferentes temas, ¿no? Ahora, una de las razones fundamentales es por asuntos de política criminal. En esencia, el sistema penal acusatorio se creó, fue con la finalidad de que a juicio solamente fuera un 10%. Por eso se constituyó este sistema penal acusatorio. Muy buenos días, doctores Jaime, Alberto, bien puedan, sigan, bien puedan, ¿qué más? La justicia premial del sistema penal acusatorio, en esencia, es la pieza angular. Es decir, cuando al principio del sistema penal acusatorio, cuando se pidió la ley 906 del 2004, lo que se quería era de que solamente fuera el 10% a juicio. Sin embargo, hubo asuntos de política criminal en desarrollo pues, durante los 10 años, como fueron las leyes 1453, la 1142, la 1098 del 2006, que es de infancia y adolescencia, la 1121 en el caso de los delitos de terrorismo, y cualquier cantidad de disposiciones que por política criminal lo que hicieron fue cercenar el sistema penal acusatorio. Es decir, aquí desafortunadamente, debido a la coyuntura, es que se legisla. En el Congreso se presentan reformas al Código de Procedimiento Penal, pero que por coyuntura, entonces, y por razones de política criminal, se penaliza más o se recortan beneficios. Por eso es que entonces la ley 1098, el artículo 199, el numeral séptimo, dice que no es posible los preacuerdos cuando se trata de homicidios en donde haya menores, ni tampoco delitos sexuales. Eso lo que hizo fue pues, realmente presentar un palo a la rueda porque atajó las negociaciones. Sin embargo, miren lo que pasó en el Congreso de la República, que fue el primer punto en que se discutió para si se derogaba pues, ese numeral séptimo del artículo 199 para darle cabida a los preacuerdos y a las negociaciones en delitos sexuales. Sin embargo, eso tiene también un desequilibrio y la bancada está cerrada de que no se derogue ese numeral séptimo, porque ustedes conocen muy bien y por estos días que se presentó hace 3 años el asesinato de Rosalvira Celia, la que fue violada y empalada en el Parque Bolívar. Ha sido un hito, un caso donde se reviven todas estas situaciones de sí, en esos delitos sexuales y esos crímenes
pues permiten algún tipo de negociación. Lo mismo pasa con los delitos sexuales. Nosotros tenemos, por ahí decía yo, memoria de gallina, porque olvidamos a Garavito y nos hemos olvidado del monstruo de los Cañaduzales, a Octavio Bermúdez, y nos olvidamos de Pedro López, y nos olvidamos de tantos sujetos en este país que han cometido delitos de esa índole, de esa magnitud. Sin embargo, el fiscal general de la Nación, pues él sale a los medios a decir que es viable el asunto pues, de derogar ese numeral séptimo a fin de que se negocie, porque se pretende desmantelar las grandes bandas delincuenciales. Yo con ello, pues la verdad es que no habría que conocer las estadísticas que se tengan en ese punto, porque la mayoría de los delitos pues, son delitos que se cometen individualmente y de tipo sexual. Por decir un ejemplo, yo tuve un caso en el que se adelantó por acto sexual abusivo menor de 14 años, hace 2 años estaba preso la persona, y si en ese momento pues, se hubiera permitido la 1098 que se hubiera aceptado los cargos con el deducible hasta el 50%, pues se hubiera terminado en 4 años y medio, y hoy, después de 2 años, estaría ya descontando de acuerdo de seguramente salir en libertad. Sin embargo, me fui a juicio completo, un desgaste procesal en el que finalmente la fiscalía nos venció y salió condenado a 9 años por un acto sexual abusivo de un niño menor de 14 años, un delito sexual. Entonces digo yo, el desgaste y el no desgaste, y cómo uno frente a ciertas situaciones tiene que determinar usted pues, cuál es el mejor procedimiento para obtener un beneficio que pues obviamente en este caso se acomode a esa situación, pero es que como todos los casos no son iguales, entonces eso tiene sus más y sus menos. El hecho es que entonces se quiere recuperar otra vez la justicia premial. Entonces volvemos nuevamente a la implantación o reinstalar otra vez el beneficio de hasta el 50%, y eso va a sucederse por lo menos desde la comunicación del escrito de imputación hasta antes de que se presente el escrito de acusación. Después también podrá haber aceptación de cargos en la audiencia de acusación con el descuento de la tercera parte. Si es en la preparatoria, será hasta la cuarta parte. Y si es en al inicio del juicio oral, será de la sexta, esa es la sexta, no hasta, sino de la sexta parte. Y entonces, allí se estaría presentando una situación en que esas dos figuras, la de la aceptación de cargos y la figura de los preacuerdos, se quiere potencializar para que entonces haya ese tipo de acercamientos para obviamente obtener esos beneficios. Entonces les decía, la 1121 en el caso de terrorismo pues no permitió los preacuerdos, esa entró en el paquete de reforma. La 1098 también entró en la reforma, pero ya tuvimos allí la primera situación que se ha presentado en el Congreso, no rotundo a eso. Y la otra es a raíz de que la sentencia está en la que la sentencia de la Corte Constitucional, que en caso de flagrancia se remite solamente pues la cuarta de ese monto, de la quinta, ¿no? Ustedes recuerdan la sentencia, la sentencia de la Corte Constitucional, que tocó el punto del artículo 301. Esa es la 645 del 2012, del doctor Guerrero Pérez. Entonces, un cuarto de todas, ¿no? Un cuarto de todas. Pero entonces, lo que dijo la Corte Constitucional en ese momento y la Corte Suprema de Justicia es que sí, que era viable el recortar para casos de flagrancia, delito, el que la cuarta de la quinta y de la tercera y de la cuarta. Entonces allí tuvimos el inconveniente frente a los delitos de porte ilegal de armas, porque el porte ilegal de armas pues son 9 años
Entonces, ante esa situación quedaba en 7 años y 8 o 9 meses, 10 meses. Entonces hubo que hacer triquiñuelas jurídicas, entre comillas, viables, que son los acercamientos con el fiscal para que se reduzca de autoría a complicidad. Y eso entonces entramos aquí en la discusión de si era posible o no era posible, si el fiscal se puede negociar. En la reforma que viene ya viene clarificado ese asunto. El fiscal puede degradar. Es que es fiable. El fiscal general de la Nación, la fiscalía en este sistema penal acusatorio, tiene su rol y sus funciones sin que el juez de conocimiento él lo único que tiene que viabilizar es que haya un libre de una voluntad y que sea informado, etcétera, etcétera, la validez de ese acto y de pronto obviamente mirar que no se desprestigie la justicia. Bien, eso es importante, ¿no? De acuerdo, tienen los mismos presupuestos. Pero entonces, volviendo al punto de la justicia premial, viene otra vez a reinstalarse la misma situación. Por eso entonces se van a tocar esos tres temas, el del asunto de la ley que no permite para terrorismo, la 1098, y esta sentencia en la que tocó el artículo de la flagrancia de delito para que se permita entonces que otra vez se instale nuevamente que en caso de que haya la aceptación de cargos, hasta antes de que se presente el escrito de acusación, tenga el beneficio de hasta el 50%. Porque es que el sistema penal acusatorio, insisto, está proyectado de que vaya a juicio solamente un 10%, pero como por política criminal, ese 10% se convirtió en el 90%. Por eso se desequilibró el sistema. El sistema está colapsado. Realmente no ha dado los resultados. Y entonces ahora se van a crear unas figuras como son la de la reparación integral. La reparación integral es un instituto jurídico que va a permitir entonces de que en los delitos querellables, en los delitos de homicidios y lesiones personales culposas, donde no haya agravantes, permita entonces la extinción de la acción penal. Lo mismo para las lesiones dolosas con secuelas o las con secuelas, pero sin que sean transitorias, y las sin secuelas. Lo mismo para los delitos contra el patrimonio económico, a menos cuando se trata de hurto calificado y la extorsión. Ahí no habrá lugar a la reparación integral. Es decir, la reparación integral pues es una forma de extinción de la acción penal, en la que usted repara a la víctima en patrimonio económico, y entonces, a excepción de que sea un hurto calificado, porque ustedes saben que en el hurto calificado hay violencia, naturalmente, y esa pues no permitiría lo mismo que la extorsión. O sea, allí no podría decirse que se extinga la acción penal. Habrá que mirar el asunto del raponazo. Déjame, por favor, avanzamos un poquito y entonces doy un espacio, les pido a ustedes que me permitan abordar los temas, y entonces faltando 15 minutitos yo les doy para que interactuemos. ¿Me parece así? Que hacemos nuestra dinámica así para no perderle el hilo de la cuestión. Entonces, les digo que se vuelve otra vez entonces a instalar otra vez esa justicia premial. Por eso entonces que se crea este instituto también de la figura pues de la reparación integral, y la conciliación de igual manera tiene que tocar el tema de las conductas punibles porque se dividen en delitos y las contravencionales. Ahora las contravencionales del artículo 78, el 78, ¿sí? La ley 906 regula pues las conductas que requieren querella, las del 74. Bueno, pero entonces, es decir, el énfasis es en otra vez reinstalar nuevamente esta justicia premial
Y por eso es que se tocan figuras como otros institutos jurídicos, ya les dije el de la reparación integral, ahora el del principio de oportunidad. El principio de oportunidad permite también entonces que se lleguen a negociaciones para que pueda dar lugar entonces a que el fiscal suspenda, interrumpa o renuncie a la acción penal. Y ahora entonces quedará como una causal más de extinción de la acción penal el hecho de que del artículo 77, el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal viene modificado, y entonces aparte de las que aparecen allí consignadas, se hablan de otras figuras como son la indemnización integral y el caso del principio de oportunidad, pero en la modalidad de renuncia. Esa es la que da lugar a la extinción de la acción penal. Y la conciliación. Claro. Ahora, se han tocado diferentes temas puntuales, les dije al inicio, porque el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema en Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional tuvo que ver con algunos institutos, digamos así, como son el de la acusación, el de la audiencia preparatoria. Ahora se crea el procedimiento abreviado, que es se va a hablar de una audiencia concentrada, que es sui generis, es decir, ahí quedan en la misma queda tanto acusación como preparatoria en ese procedimiento abreviado para las conductas punibles contravencionales. Entonces, ese es de los 7 libros que tiene el Código de Procedimiento Penal, se suben a 9. También hay una, por colaboración eficaz, para los sentenciados, igualmente viene esa situación allí en la reforma. Otro aspecto importante aquí, y de pronto allí ha habido alguna crítica, y es en relación con la audiencia de la reparación integral, porque desaparece esa audiencia. Ahora, de aceptarse los cargos, inmediatamente se va para la audiencia de individualización de pena y sentencia del 447, pero hablan de una reparación simbólica, y cualquier tipo de reparación que tenga que ver de indemnización, de pecuniaria, tiene que hacerse esa ante la jurisdicción civil. Ya no existirá esa audiencia de reparación integral de la del 102 o la del 103, porque ya eso queda merced a la jurisdicción civil. Lo que pasa es que las medidas cautelares sí se van a garantizar por 60 días para que una vez se dicte el fallo condenatorio, entonces la persona acuda a la justicia ordinaria a presentar allá la respectiva demanda de carácter civil, y esas medidas cautelares en lo penal le protegen para que la persona pues no pueda disponer por lo menos de esos bienes, garantizándole obviamente que en la jurisdicción civil pues obviamente obtenga algún tipo de reparación de sus perjuicios. De no hacerlo en esos 60 días, entonces podrá solicitarse ante el juez pertinente para que revoque, el juez de garantías, para que revoque esas medidas cautelares que él se las impuso para garantizar esa situación. Es decir, allí hay una situación que unos dicen que es plausible y otros dicen que no. Los que somos de raigambre penalista, pues decimos que a veces esa situación allí no mezcla muy bien tanto lo penal como lo civil. De hecho, sí tiene unos inconvenientes en esas figuras cuando tenemos que en los asuntos penales, porque hay problemas que tiene para la parte civil tratando de obtener esa reparación integral, debido a que se vuelve otro mini juicio. Otros dicen que se desestabiliza el sistema en ese punto, porque entonces las víctimas pierden garantías y ya terreno abonado en ese aspecto. Entonces allí hay una situación porque también es importante que se reflexione sobre ese punto, pues obviamente que hay críticas como también constructivas, como hay otras que son
que van en contra de ella. Hay una situación aquí que es la siguiente. La audiencia de imputación de cargos desaparece. Ya no va a haber audiencia de imputación de cargos. Entonces, ¿qué va lo que va a hacer? El fiscal cita en 10 días para que se presente el indiciado. Si él se presenta, pues entonces le presenta un documento por escrito en el donde prácticamente está indicando allí lo que señala el artículo 286 o 87, que es la individualización, la identificación de la persona, la dirección de su domicilio, hará cuenta de los hechos fácticos, da cuenta de la calificación jurídica, le dará cuenta de acuerdo con el artículo 354, entonces tiene la posibilidad de aceptar los cargos con hasta el 50% si lo hace antes de que se presente el escrito de acusación y los demás beneficios de acuerdo a la siguiente fase. Entonces, en ese evento, si la persona no comparece allá, teniendo una dirección de domicilio, pues lo que figura es la declaratoria de contumacia, ¿no? Si la persona se declara contumacia, entonces se entenderá notificada con su abogado que haya nombrado. En caso de no tener abogado de confianza, pues entonces la defensoría le designará uno y con él se da por enterada y notificada esa imputación de cargos con el abogado que se le nombre por la defensoría o el que él le haya dado poder, porque el indiciado puede darle poder al abogado para que se notifique de la imputación y con él entonces empieza formalmente la defensa, aunque no quiere decir que la defensa no se active, porque puede ser que antes de esa notificación por escrito de la imputación él conozca que tiene una investigación y ejerza sus derechos a la defensa, ¿no? Ese punto allí es claro. Entonces, si no es contumacia, sino persona ausente, que es cuando, pues de acuerdo a la sentencia C3, esa es la 391 del 2005, la autora Clara Inés Vargas, esta sentencia al comienzo del sistema, que trata de los temas pues, de la persona ausente y la contumacia. Persona ausente pues, es la persona que no ha sido posible localizarla, y entonces a pesar de que pues, cualquier medio se le procede entonces ante juez de garantías a declararlo como tal, como persona ausente, y se le nombra entonces un abogado de la defensoría para que con él se surta la notificación del escrito de imputación. Hasta allí no hay problema, es decir, es simplemente decirle, vea, si se presenta, pues tenga este escrito de imputación, y entonces usted puede acercarse a la fiscalía para que haga algún tipo de aceptación de cargos o los preacuerdos. Aquí es donde de pronto yo encuentro un problemita, y es el siguiente. Resulta de que en la aceptación de cargos no se podrá hacer en la audiencia de medida de aseguramiento, porque dígase usted un ejemplo, el fiscal puede citarlo a usted para notificarle el escrito de imputación, pero puede ser que no solicite medida de aseguramiento, como sí puede hacerlo. Pero ¿qué pasa en los casos de flagrancia de delito? Entonces se presenta a la persona a la legalización de la captura, y si el fiscal solicita la medida de aseguramiento, entonces en esa audiencia de medida de aseguramiento es que le comunica verbalmente todo el contenido del artículo 86 y 87, lo que no se haría por escrito, sino allí en esa audiencia, diciéndole usted por tal delito, por los hechos, usted tiene derecho a la rebaja si se acepta cargos, etcétera, etcétera. De lo contrario, entonces se presentará escrito de acusación. En esa audiencia no puede aceptar los cargos. O sea, no hay lo que es lo que conocemos como el allanamiento. Pero en esa audiencia no es posible, dice la norma, que haga la aceptación de cargos, sino que la persona tiene que entonces, después de esa medida de aseguramiento, si es intramural, recuerden que ahorita viene la reforma que está presentada desde octubre del año pasado, en el punto de la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento ahora va a ser excepcional,
Y entonces dice allí el artículo primero de ese proyecto de reforma, que creo que es la 144, que se presentó en octubre del año pasado. Recuerden ustedes que la sentencia de la Corte Constitucional, la que tocó el tema del artículo 317 sobre la libertad por vencimiento de términos, en esa sentencia fue declarada exigibilidad diferida al 20 de julio de este año para que el Congreso reformara el tema del escrito, este tema de las causales de libertad, la sentencia C390 del 2014 del reintegrado magistrado Alberto Rojas. Pues ¿qué dijo la sentencia de la Corte? Pues que los 60 días van desde el presentado la imputación hasta el escrito presentado, el escrito de acusación. 120 días que irían después de que se presenta el escrito de acusación y si no se ha dado inicio al juicio oral. Decía era la acusación, pero la Corte dijo no, es desde la presentación del escrito para que se acople con los 60 días desde la imputación hasta presentado el escrito de acusación y 120 días desde la presentación de la acusación si no se ha dado inicio al juicio oral. En la reforma, en ese punto, que viene en otro proyecto aparte, que ya está andando en el Congreso, vienen 150 días también cuando se ha iniciado el juicio oral sin que se haya dictado sentencia o lectura de la sentencia. Entonces hay unos términos perentorios. La idea del ministro, doctor Jessy Reyes Alvarado, pues es obviamente ante el hueco fiscal que se está produciendo por tantas demandas contra el Estado por esta de que primero se detiene y luego se investiga o se juzga, etcétera, etcétera. Lo que siempre se ha dicho allí en relación con ese tema. Ustedes recuerdan que la Corte Constitucional le dio un plazo perentorio, le dijo al ministro de Justicia, 3 años para que estas cárceles se descongestionen o si no cerramos todas estas cárceles. Entonces el ministro le contesta a la Corte Constitucional, dice un momento y ya nosotros presentamos este proyecto de reforma y lo que queremos ahora es que la detención sea la excepción. Y entonces en los términos que vienen redactados el nuevo proyecto sobre la medida de aseguramiento dice que quien solicite la medida de aseguramiento, porque ahora pues, no solamente el fiscal va a poder solicitar sino la víctima, ¿no? Pero deberá probar, dice sí, debe probarle ante el juez de control de garantías que esa medidas de no privativa de la libertad no son insuficientes para darle cumplimiento a los fines constitucionales de la medida. ¿Me hago entender? Es decir, la norma está diciéndole que tiene que probar usted que la solicita, las razones por las cuales las no privativas, que son ahora la regla general, y la privación de la libertad la excepción, porque aquellas que las no privativas no le garantizarían a usted los fines constitucionales. Me la estás poniendo difícil. De manera que en esas condiciones la reforma que viene es para darle cumplimiento un año después, no ahora, sino es un año después de la promulgación. Entonces la Corte Constitucional dijo ahora que a partir del 20 de julio, si no se hace esta reforma en cuanto a la medida de aseguramiento, pues hay que darle cumplimiento a la sentencia de la Corte. Entonces lo más lógico es que de pronto con una nota de urgencia antes del 20 de julio tengamos la reforma en ese sentido, pero como dice allí que un año más, entonces el problema carcelario se aplaza un año más. Ahí tienen ustedes la situación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, volvamos otra vez acá al asunto de la medida de aseguramiento. Entonces, en esa medida de aseguramiento, cuando es flagrancia, que usualmente vamos a la legalización de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento, el fiscal entonces la pide con esos razonamientos que tienen que hacerse ahora. Si la excepción, entonces digamos las no privativas, hay sustitutivas, pongámosle la vigilancia electrónica, mandémoslo a la residencia, no puede salir del país, una caución, hay miles, hay tasativamente las señaladas las causales para que se impongan las no privativas de los derechos.
Y excepcionalmente algunas, obviamente que se mantienen los principios constitucionales para imponer la medida de aseguramiento, los mismos tres que tiene allí, pues, y que se han conservado desde la aquella sentencia. Lo que van a preguntar es: ¿usted acepta los cargos, sí o no? Si los acepta, entonces tiene hasta la tercera parte. Si llegó a la preparatoria, ahora el primer numeral es ese, ya cambia en la preparatoria. El primer numeral es: ¿usted acepta los cargos? Si los acepta, entonces tiene hasta la cuarta parte. Y si llega al juicio oral, al inicio del juicio oral también: ¿usted acepta los cargos? Sí. Entonces la sexta parte. Entonces, si fíjense ustedes que si en aquella lo permiten, ¿por qué razón entonces en esta no? ¿Cómo decirle a la defensa y al que está representando los intereses de quien de pronto queda detenido, le impongan la medida de aseguramiento? Es irse usted al fiscal a buscarlo, con todo respeto de los fiscales, porque tiene un trabajo en cantidad enorme, y he tratado muchas veces de ir a un preacuerdo y no encuentra uno al funcionario, están en las audiencias, hay que hacer un documento, redactemos ese documento. Olvida, los fiscales son como renuentes a hacer documentos. Mi compañera, en un caso que tuve yo recientemente, en el que quería degradar la conducta del porte de armas, la señora no aceptó los cargos. Entonces le dije: ¿por qué no hacemos el documento? Le dije: no, vamos a la audiencia de acusación, y en ese momento le damos un giro de 180 grados para que sea la verificación del acuerdo verbal que llevamos. Y dije: sí, me parece sano, pues yo confío en el equipo, porque tú eres compañera y estamos acordando de que degrademos esa conducta. La degradamos que quedó en 52, 54 meses, algo así, y la prisión domiciliaria. Pues la prisión domiciliaria si no te la puedo dar, esa que la del juez. Algunos funcionarios le tienen miedo a ese asunto. Pero resulta que en la reforma viene eso. Ya en la reforma el fiscal puede negociar los sustitutos para conceder libertad condicional o los surrogados. Incluso, ¿en qué lugar quiere pagar usted ese sitio? En su cárcel de reclusión, con anuencia del INPEC. Dice la norma allí. Entonces, esa figura, fíjese que en los preacuerdos es tan diferente frente a la aceptación de cargos. Ahora, la aceptación de cargos implica de que inmediatamente pues, se va ante el juez, el 447, y él se mueve entre los cuartos. Ese es el único riesgo que se tiene allí. Mientras que en los preacuerdos, pues yo me voy a dar al fiscal y digo: bueno, negociemos, que esta vaina está muy bueno, pero hagámoslo por este documento, que nos quede, garanticémoslo, porque el día de mañana, ¿cómo le explico yo a mi cliente? Y sobre todo esos que no son las hermanitas de la caridad, y entonces queda uno muy mal de pronto y resultan las consecuencias adversas o cambian de fiscal, ciertamente. Entonces el papel lo puede todo, y los abogados en eso sí somos muy a pie de letra, bien clarito, que quede el documento donde hagamos el preacuerdo, listo, y lo presentamos. Pero en la aceptación de cargos, entonces no permitirle allí en ese momento en la medida de aseguramiento, porque me parece a mí que no era mayor cosa de que si le va a dar a conocer verbalmente el mismo contenido de la imputación, ¿por qué a renglón sentido no le decían: pues sí, mire, acepte cargos, y se acepta cargos, diga que sí, y seguimos con la audiencia de medida de aseguramiento? Nada que ver. ¿Eso en qué desequilibra? ¿Por qué razón este proyecto no permitió eso? Entonces dicen: váyase, entonces haga esa aceptación de cargos ante el fiscal, hasta antes de que presente el escrito de acusación, y por respeto de verdad del fiscal, a ver si no se ve, si ya no presentó el escrito de acusación para él hasta el 50%. Entonces eso crea, si querían era celeridad, pues entonces ahí no la tiene, sino que lo que desquebraja es en ese sentido, porque mire usted por qué sí entonces en las audiencias siguientes lo permite la aceptación de cargo. Entonces el preacuerdo ahora, pues bueno, listo, pues para esa cuestión, entonces yo digo: bueno, no acepte cargo, más bien vamos al fiscal, vamos a buscar un preacuerdo, degrademos conducta. A mí me puede convenir más un preacuerdo que una aceptación de cargos. Y se los digo porque en ese mismo caso que entré a la audiencia con la cliente, en la que no aceptó los cargos, había un parroquiano que sí los había aceptado.
Y entonces lo primero que preguntaron, ¿aceptó los cargos? Sí. ¿Y por qué? Por porte de armas. Entonces son 7 años, 10 meses. Mientras que con la señora estaba yo, 54 meses de prisión domiciliaria. Y el otro señor que estaba allí, estaba detenido, seguiría detenido. No le permite. Entonces mire la cuestión de descompensación que existe a veces. Entonces hay que mirar a ver de qué manera entonces usted puede escoger. Bueno, aceleremos. Déjenme que les doy ahorita, por favor, para los 15 minuticos, ya 5 minutos más y abrimos espacio para interactuar. Yo me puedo tomar los 5 minutos. Albertico, bien pues. Doctor Alberto, mire la cámara. Bueno, y entonces resulta de que ahorita pues entonces esta audiencia de medida de aseguramiento entonces se da la medida, etcétera, etcétera, y se presentará antes el escrito de acusación y viene la audiencia de acusación. ¿Qué cambia la audiencia de acusación? Así básicamente la norma indicaba de que el fiscal en algún momento le podía decir a la defensa, al juez, por favor que la defensa descubra lo que tenga. Pues ahora ya no. Ahora en la audiencia de acusación el que descubre es el fiscal y la víctima. Ya la defensa no tiene que descubrir allí absolutamente nada. Cambia un poco la dinámica y se recogen unas sentencias de la Corte Constitucional que había tocado el tema del artículo 344 sobre el descubrimiento. Entonces, el fiscal tiene que descubrir todo, lo favorable y lo desfavorable que tenga en su poder. Y entonces, acuerdan de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró constitucional condicionado el artículo 344 en el entendido de que un elemento material de prueba del que tenga conocimiento la defensa puede decirle allí en esa audiencia, señor juez, que el fiscal me descubra un elemento del que yo tengo conocimiento y que no está en el paquete que he presentado. Para eso es esa audiencia de descubrimiento que debe ser lo más completamente posible, tanto del fiscal como la defensa. Y luego entonces vendrá la audiencia preparatoria, que ya sí, esta audiencia preparatoria es esencial la defensa, en el que tendrá que hacer su descubrimiento de elementos de prueba. Lo que sí hacen unas precisiones bien definidas es el asunto del rechazo por el 346 cuando no se ha hecho el descubrimiento de los elementos de prueba. Otra cosa es la exclusión cuando tenga que se guarde relación con violación de derechos fundamentales o prueba ilícita. Y si se trata de violación de formas propias, será prueba ilegal. Ahí cae la figura de la exclusión. Y la otra es la inadmisión. Entonces, el código viene precisando más claramente qué es pertinencia y se sostiene en el artículo 375, pertinencia. Del asunto de la admisibilidad, define claramente qué es lo admisible, lo que es conducente, lo que es idóneo para el fin del litigio y lo que es inútil, lo que es útil y lo que obviamente al contrario es inútil. Esto es útil todo lo que aporte algo al proceso. Entonces viene una definición más clara en esos institutos jurídicos. Y también cuando se da la audiencia preparatoria, por la cuestión del rechazo de lo que no se descubrió, usted debe dejarlo planteado en ese momento, porque primero entonces es si usted acepta los cargos, numeral primero. Numeral segundo, si lo que le descubrió estuvo completo, le van a preguntar a la defensa. Entonces la defensa pues va a decir, ahí si el descubrimiento no ha sido completo tendrá que decir que no lo fue, y después finalmente el juez, cuando resuelva el asunto de la exclusión, de la inadmisión y el rechazo, es que entonces en un solo acto procesal el juez resuelve que permite o que no permite que ingrese, se hará el filtro de lo que se va a ir al juicio. Es decir, si en algunos despachos tenían
un código diferente porque tomaban una decisión primero y después la otra. Ahora entonces va a quedar más concentrada y permite obviamente los recursos también. ¿Qué otra cosa? Bueno, la audiencia, el juicio oral, pues también ya él queda igual, eso no ha sido modificado el asunto del juicio oral. Otro tema que trató también la reforma es la modificación del artículo 79, que es el archivo de las diligencias. Resulta que allí, acuérdense de la sentencia C1154 del 2005, que fue la que trató el tema del archivo de las diligencias, sobre el asunto de la tipicidad. El asunto de la tipicidad objetiva. Es que la Corte Constitucional, en algún documental de una jurisconsulto, decía que había sesgado la tipicidad. Entonces, pues, sin embargo, pues esa tipicidad objetiva se refiere a que tenga un sujeto activo, que haya una acción y que haya un resultado. De esa tipicidad objetiva es la que se refiere el artículo 79 conjuntamente con el artículo 250 constitucional. El fiscal adelantará todo lo que revista características de delito. Y entonces el artículo 79 pues dice que permite todo lo que no sea que no sea objetivamente típico. Entonces podrá archivar las diligencias. Existía un problema allí en cuanto a esa figura porque no lo permitía, sino que tenía que avanzarse a la preclusión. Entonces ahora puede haber un escrito anónimo, pero si ese escrito anónimo no está acompañado con material de prueba que le permita al fiscal más o menos adelantar por 6 meses una indagación, no lo hará. Si tiene mínimamente ese elemento de prueba, pues lo hace y finalmente podrá archivar o podrá solicitar la preclusión según cualquiera que sea de las instancias. Ese es otro punto también importante del artículo 79, sino que es que son muy amplios, pero ese punto me parece esencial. Otro es el de la preclusión. La preclusión, el numeral 4, viene diciendo que el fiscal podrá solicitar por ausencia de tipicidad o antijuridicidad del hecho investigado. Y un numeral nuevo, que es el numeral 8, ese artículo 332, dice que el fiscal podrá solicitar la preclusión cuando de los hechos fácticos o jurídicos, después de haber presentado la acusación, le permitan considerar que no existen elementos de juicio para pedir la condena. Ese es un problema que existía aquí, porque él presentaba al fiscal el escrito de acusación y decía, bueno, pero después llegaba otro fiscal y me dice, no, es que el escrito de acusación que presentó el compañero que no cosecha esos elementos de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces se quedaba corto el fiscal en ese tema. Pues viene ese numeral así en ese contenido, no se habla de medios de prueba, sino de hechos fácticos o jurídicos. Entonces cualquiera, es decir, una de las dos, no es la copulativa, no es la disyuntiva. O, entonces, cualquiera de las dos situaciones le puede dar lugar al fiscal, porque antes pues se solicitaba era por no poder desvirtuar la presunción de inocencia. Y este tema de la ausencia de tipicidad o de antijuridicidad, pues me dio para trabajar un poco de temas sobre ese asunto, porque entonces ese se compagina con el asunto de la tipicidad objetiva del artículo 79 y sobre la teoría del delito y en dogmática sobre el asunto de la tipicidad. Ahora, para revisar el tipo penal, primero tenemos que tener en cuenta una teoría de los elementos negativos del tipo. Es decir, usted primero tiene que establecer si hay causales de justificación, los efectos negativos, para después considerar los efectos positivos de tipicidad objetiva y subjetiva. El dolo de la culpa y la objetiva son ya los elementos del sujeto activo, del objeto material, del nexo causal, todo lo que tenga que relación con el tipo objetivo. Y ahí se encuentran muchas soluciones a casos que se presentan, sobre todo con la figura del error, en el error. Entonces, el consentimiento. Si el consentimiento es una causal de justificación contenida en el artículo 32 del Código Penal que puede permitir que una conducta sea atípica.
Dígase usted, por ejemplo, en un caso de un aborto, cuando la sentencia 355 de la Corte Constitucional pues permite despenalizar el aborto para 3 eventos, cuando haya peligro para la vida de la mujer, que esté certificado por un médico, cuando venga malformación del feto certificado por un médico, o por el acceso carnal violento. Entonces ahí puede caer en un error, bueno, esos son eventos de dogmática que de pronto hay que revisarlo muy bien, pero el asunto es que se entra a ampliar más ese numeral cuarto cuando habla de ausencia de tipicidad o ausencia de antijuricidad, porque el numeral segundo habla de causales de ausencia de responsabilidad. Casi que diríamos, pero si ahí estaría, ¿no es cierto? En las causales de ausencia de responsabilidad ahora se vierten tanto las de justificación como las de inculpabilidad. Bueno, pero ese es un tema que es para abordarlo más ampliamente allí. En la reforma entonces viene pues lo del procedimiento abreviado, les decía ahora, para las conductas punibles contravencionales. Viene también el asunto de la colaboración eficaz para sentenciados. Son figuras, entonces el principio de oportunidad también se pasa a ser nomás 8 numerales, ya cambian, ya no son 14 sino 8 numerales, delitos cuya pena sea de 8 años, ya no son de 6 años. En ese caso, pues el principio de oportunidad para asuntos donde haya delación en casos de extinción de dominio, en asuntos de testaferrato, en asuntos también toca un numeral por ahí que habla de los delitos culposos en los que pues la imposición de pena es más, a ver cómo les digo, en los delitos culposos imponer una sanción iría como desproporcionada frente a los hechos jurídicos. El padre que dándole reversa al carro mata al hijo, por ejemplo. Entonces en esos casos decimos que el señor ya está con una pena moral tanto que meterle una lesión, un homicidio culposo en las condiciones. Entonces, por ahí sería un manejo del principio de oportunidad. Lo mismo también con los delitos de bagatela. Los delitos de bagatela, cuando la lesión al bien jurídico no sea de tal proporción. Ese es otro tema ahí que también hay que trabajar. Es decir, esto es apenas una abrebocas de lo que se viene en la reforma, que hay que adentrarnos a ellos. Hago el espacio de 10 minutos, por favor, que tengo 8:30 que están muy rato en la Asesoría Pública. Las damas primero los damos. Miguelito, tuve una duda frente a cuando tú hablaste de la reparación integral para aplicar al principio de oportunidad y no, extinción de la acción penal. Extinción de la acción penal. Pero entonces decías que sobre la reparación integral, por ejemplo, para los delitos de hurto calificado y la extorsión no iba a haber la reparación integral. No, está excluido. Solamente delito para el patrimonio económico y para los delitos de autor. O sea, porque en este momento pero no hurto calificado ni para extorsión. O sea, pero en cuanto a la extinción de la acción por reparación. Pero, por ejemplo, para la rebaja del 12 a eso es diferente. Una atenuante o una rebaja. Lo otro es... Sí, otros beneficios. Pero también en la reparación integral tienen que darse esos delitos para el principio de oportunidad. Claro, el numeral primero dice que en esos delitos de 8 años, pues también siempre y cuando haya la reparación integral, dice allí al principio de oportunidad también. ¿Y la receptación estaría dentro de esos delitos contra el patrimonio? Porque... hablemos de receptación, claro, es patrimonio económico, sí, claro. No, es hurto calificado y extorsión, dice allí, y corrupción. En cuanto a las negociaciones que puede hacer la Fiscalía con la... diferente. Cambio de tema. En cuanto a las negociaciones que puede hacer la Fiscalía con la defensa para dar una mayor favorabilidad por aceptación de cargos. Por ejemplo, yo hace 15 días hice un preacuerdo con un fiscal. ¿Aceptación de cargos o preacuerdo? Preacuerdo. Hice una negociación con el fiscal. Ajá. Y yo quería una complicidad para un corte de armas. Sí. Pero resulta que el corte de armas ya estábamos en la etapa de juicio. Ajá. Y él lo había dado agravado. Entonces él daba 9 años la complicidad. Y él dijo, no, apliquémosle la marginalidad. Y se fue el preacuerdo con marginalidad. El muchacho no tenía nada que ver con
marginal, y él dice, es que yo no tengo que probar la marginalidad, eso es una negociación, yo puedo aplicarla, y el juez avaló eso y quedó en 36 meses. ¿Es una forma de negociar? Una condena de 18 años. Sí, Albertico, Julio. Me preocupa que ahorita en este mes salen a vacaciones los congresistas por esa vaina que vienen las elecciones, una, y la reforma a la justicia va a quedar en veremos. Dos, ¿qué pasa el 20 de julio si no hay la reforma con respecto a esa sentencia que le daba el año al Congreso? Tres, la semana pasada salió una noticia que el Congreso estaba a puertas de entrar en paro legislativo. Cuatro o cinco, si es que no van a robar un numeral, mucho cuidado. Ese tribunal de aforados, mire, se hablaba de que iba a entrar la academia al tribunal de aforados, se hablaba de que las colegiaturas de abogados iban a entrar para tener asiento con voz y voto, pero en últimas parece que sacaron eso. ¿Ya? Y otra cosa, es que cuando se habla de la consensualidad, ley 906 del 2004, cuando se habla de la transaccionalidad, cuando se habla de la justicia premial, la C1060 del 2005 ya la traía. Ahí venía implícito el trabajo de la complicidad y toda esa situación. Eso no es nuevo, lo que pasa es que eso los jueces nunca habían querido tocarlo, pero eso estaba allí latente, ¿ya? Y otra cosa, se vienen una serie de cosas que no sé, parece ser que la 1453 quedaría sin efecto con la reforma que viene, ¿ya? Y la 1709 que trató de paliar un poco, ¿ya? Pues también quedaría sin efecto. Amanecerá y veremos, dijo Apolinar. Muy bien, pero de pronto el punto que llama la atención es sobre todo esa sentencia de condicionó diferido al 20 de julio. El plazo es, el 20 de julio tiene que estar la reforma, si no, cúmplase la sentencia de la Corte Constitucional. Es allí donde van a ver o sea, saldría la gente por vencimiento de término. Pero no van a dejar eso. El Congreso, a lo mejor ya, ahí está el ministro Estrella y toda la gente detrás de eso para que... Por eso, ¿por qué razón viene la reforma diciendo que un año después de la promulgación? Mírenlo, suspicaz. ¿Quién más, Julio? Don Miguel, respecto a los preacuerdos o los puntos coyunturales, no me quedó claro si en la reforma viene exigiendo que sea escrito o verbal. ¿Por qué? Hay algunos señores fiscales que están con la modalidad de que debe ser oral y que por lo tanto en la diligencia correspondiente se plantea y se resuelve. Sí, y hay otros que no, que persisten en el escrito. El hecho es que la mayoría de los jueces que me han tocado prefieren el escrito. ¿Cómo queda en la reforma ese aspecto? Escrito, doctor. Escrito. El papel lo puede todo, hay que exigirlo escrito. Viene diciéndose que entonces, ¿qué negociación? Es el acercamiento con el fiscal para consensuar a ver a qué vamos a llegar. ¿Qué es el preacuerdo? Ya lo que quedó en firme entre el fiscal y la defensa, ¿no es cierto? Y el acuerdo como tal ya es la aprobación del juez. Por eso es que entonces tiene que el papel, el documento, porque incluso esos preacuerdos entonces a ver qué fases se dan, ¿no es cierto? Porque también tienen unas fases y unos beneficios de acuerdo con el artículo 354, ¿no? Porque, pero obviamente que aparte de la diferencia que existe con la aceptación de cargos, en el preacuerdo pues existe ya definido claramente a qué es que puede llegar el fiscal. Y entonces, a ver si lo tengo por aquí, pero entonces ya el fiscal tiene unas posibilidades más precisas frente a esa situación del preacuerdo. Es decir, podrá quitar agravantes, podrá degradar la conducta, los sustitutos, en fin, tiene ya recoge todo lo de la jurisprudencia. Mire, es que es tan importante allí todo esto que ha recogido la jurisprudencia para dar lugar a unas figuras más precisas. Y se me olvidaba algo, por ejemplo, para decirles sobre el principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia, tanto que la jurisprudencia trabajó ese tema. Ahora, el asunto del
el otro asunto que es el de la prueba de referencia. La Corte, todo lo que ha vertido allí ya lo recogieron en esta reforma y lo trae más definido claramente. ¿Y en qué situaciones se va a dar el asunto de la prueba de referencia? Ustedes saben que la prueba de referencia, por lo menos en la entrevista forense a menores, para no revictimizar, ahora queda como una prueba de referencia. En casos tales donde se vaya a juicio, pues entonces el personal especializado del CTI y de la Policía Nacional también, porque ahora no solamente van a ser CTI, sino también investigadores forenses de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional, entrenados y especializados en esos temas, entran como prueba de referencia. Es decir, para no revictimizar en cámara GESEL al menor, pues entonces podría llegar en un determinado momento. Sin embargo, eso tiene unas condicionantes allí. Se sostiene todavía de que no se puede condenar única y exclusivamente en prueba de referencia, eso sí está dado allí, pero la discusión que se hizo en torno a la prueba de referencia tuvo que ver con un derecho comparado en todos los países de Sudamérica. Entonces viene modulada la situación de la prueba de referencia y la prueba, el principio de congruencia también, que para dictar sentencia, pues solamente los hechos que el núcleo básico es lo que importa, el núcleo básico del escrito de acusación debe ir compaginado con la sentencia. ¿Quién iba a preguntar más? Sí. Pues yo tengo la experiencia sobre el 464 que tiene que ver con colaboración eficaz, es decir, ese 464 está plasmado en la ley 600 del 2000. Mire qué pasó en un proceso ya en referencia a la ley 906. Resulta que yo hacía una defensa por homicidio y eran dos. Entonces el otro se fue a preacuerdo por homicidio. Y yo me fui a la defensa alegando la inocencia, ¿no? Resulta que ese señor que se allanó los cargos que hizo preacuerdo, pues yo hablé con él para efectos de que me colaborara y que se diera mi testigo, me dijo que sí. Resulta que yo lo incluyo dentro de mi prueba como prueba directa. Cuando ya voy a juicio, que estoy en el debate con la fiscalía, la fiscalía me le manda un investigador allá y le dice, vea, colabórenos que le vamos a dar por colaboración, o sea, eso era improcedente, que le vamos a dar por colaboración eficaz 2 años. El tipo se me voltea y a mi otro abogado me dice, oh, si tú que el tipo viene hasta denunciarte a vos, que le ofreciste una cosa y la otra. Entonces resulta que, mire, cuando la fiscalía le ofrece un beneficio por colaboración, es decir, no era posible, porque ese beneficio por colaboración se solicita ante el juez de ejecución de penas, y el juez de ejecución de penas, para poder concederlo, tendría que haber una colaboración eficaz en el sentido de que se resulte una condena y un resultado de captura. Entonces la fiscalía le ofreció sin tener el argumento. Entonces cuando el tipo llega a juicio, a mí, yo consulto y me dicen, si tú déjelo, yo le renuncio en audiencia. Entonces la fiscal me dice, no, pero ¿cómo así? Que es que usted suspendió la audiencia anterior, y el juez también. Y me da mucha pena, señor juez, me da mucha pena, señor fiscal, pero con lo que tengo es suficiente, renuncio al testigo. Venía con declaración, inclusive hasta parece ser que me van a echar mano a mí. Que viene la fiscalía y lo pide como testigo. Y viene el juez y dice, no es testigo, porque ya se conocía. Apela a la fiscalía y se va al tribunal de audiencia, no es testigo. Es un homicidio. Un homicidio, y ahí fue absuelto el tipo. A ver, doctor, en cuanto a eso, lo voy a decir lo siguiente. Es peligroso. Es peligroso. Claro, peligrosísimo, porque ahora hay una figura muy de moda y hay organismos que han atacado este tema de los testigos falsos. Los testigos falsos han cogido auge y nadie los conoce. Entonces, en la colaboración eficaz de un condenado, mire usted hasta dónde en este país que hay asuntos pendientes por resolver, en que, de qué manera una declaración de alguien que esté condenado para obtener un beneficio, entonces no se pueda ver de pronto en un testigo mentiroso, falso. Y eso es lo que usted dice es cierto. Eso es una de las críticas que yo quiero dar una manifestación reciente. Yo hace poco tuve un proceso por porte legal de armas donde el tipo me le ponen 200 tiros en una nevera. Eso me tocó con una fiscal, gracias a Dios, legalista. Sí. Yo le pido un interrogatorio a la fiscal para efectos de que me escuche a mi cliente. Ya lo escuchó y ella ordenó otras pruebas que yo no me di cuenta. Resulta que ahí hubo preclusión, ella misma solicitó. Ya se comprobó de que efectivamente en Cali
hay un cartel de recompensa. Este mismo tipo que estaba acusando a mi tipo ya tenía hace 2 años viniendo haciendo denuncias de ese tipo, metiendo mercancía, metiendo munición en neveras y plantaban las horas y en 2 días, 3 días ya hay compulsación de copia. Yo en estos días voy a traer la decisión. O sea, y parece ser que también hay un cartel de recompensa en lo que tiene que ver con moneda extranjera. O sea, el mismo testigo, la misma fuente humana para todos, y cobrando 20 millones de pesos por información. Entonces, ellos saben, no sé, de pronto estoy jugando mal, pero parece ser que en lo que tiene que ver con moneda extranjera hay un fondo americano. Claro, ese es el fin de sacar esa plata, buscarle un resultado. Bueno, les agradezco mucho la atención. Les agradezco que Colega, perdón, un momentito, Agustina.